Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, la pobreza es uno de los principales problemas de México. La respuesta constante de los gobiernos ha sido la omisión en el cumplimiento de una obligación o el incumplimiento de una responsabilidad. La condonación de impuestos ha sido motivada por cuestiones discrecionales y de complicidad, es decir, favores particulares que durante décadas solo han beneficiado a unos cuantos contribuyentes con gran poder económico y ha permitido que muchos servidores públicos se llenaran los bolsillos, mientras que en los miles de comunidades rurales la gente apenas tiene para comer. Esa condonación no debe ni puede ser la regla y el distintivo de la corrupción. Debe ser la excepción en momentos que así lo exijan y bajo reglas transparentes, legales y con razonamiento social. Es decir, la condonación debe ser la respuesta de un gobierno con una coyuntura especial y tan particular que lo amerite. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social hemos decidido acompañar y votar el dictamen a favor porque esto significa la oportunidad de dejar atrás ese México de los favores políticos a los empresarios y del contubernio para con los que más tienen y por ende quitarle al pueblo de México la oportunidad de tener mayores recursos para hacer frente a sus múltiples carencias. El dictamen que estamos discutiendo y votando es un proyecto en el que todas y todos los diputados de Encuentro Social estamos de acuerdo. Es un deseo que cierra la llave a la discrecionalidad y termina con el favoritismo y el amiguismo político. Encuentro Social respalda esta iniciativa porque es socialmente correcta, porque es una manera de decirle a las familias mexicanas que reconocemos el gran esfuerzo que significa para ellas ganar cada peso que han ganado con el sudor para dar el sustento a sus hogares. ¿Por qué habríamos de permitir que el gobierno siga regalando dinero? Dinero que es producto del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, con el que podría invertirse de muchas maneras a favor de la población y que en estos momentos sería de mucha ayuda para enfrentar la economía de nuestro país. Es por ello que en Encuentro Social preguntamos, compañeras y compañeros diputados, ¿cómo no estar de acuerdo en hacer lo que es socialmente correcto y lo que al pueblo le corresponde? El derecho de la condonación de impuestos, en vez de ocuparse como un mecanismo de regeneración económica, se ha ocupado como una decisión discrecional y de complicidad político-empresarial para perdonar pagos millonarios. Cabe destacar que de 2017 a 2018, 108 contribuyentes tuvieron un trato preferencial sobre 74.5 millones de contribuyentes en México. En menos de 11 años, a esos 108 contribuyentes se les condonaron impuestos y, por tanto, se les regalaron 400.902 millones de pesos. Dinero del pueblo que bien pudo resolver varias situaciones financieras y servir para combatir la inseguridad en nuestro país. Dinero que pudo invertirse para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, a las policías estatales y municipales en su lucha contra el crimen organizado. Esos 400.902 millones de pesos viene siendo la mitad del presupuesto que se asignó al programa para fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a través del Fortasec en el 2019. Esos 400.902 millones de pesos es 4 veces más el presupuesto que se destinará al mejoramiento de infraestructura educativa en el presupuesto de egresos de la Federación en 2020. Es la mitad del presupuesto que en materia de salud se asignará al programa de fortalecimiento de la atención médica.
Si comparamos lo indebidamente condonado con los gastos que realmente necesitamos, es cuando nos damos cuenta de la magnitud del daño. En esos años la inseguridad ya era un problema. En esos años, como hoy, también necesitamos mejores escuelas y mejor atención médica y, por ende, mayor seguridad. Si bien es cierto, y se tiene que decir, es el tiempo correcto de aprobar esta reforma ante los escenarios de la recaudación en México. La producción y precios del petróleo, lo inestable del mercado mundial y la posible recesión económica global. Mas, sin embargo, en Encuentro Social hace la siguiente aclaración. El texto vigente del artículo 28 dice, y citaré textualmente: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las SIC, prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes. Para ser más claros, después de la palabra estancos sigue la letra Y y no sigue un punto y coma. En el texto de la iniciativa del Ejecutivo Federal no está el punto y coma y después de la palabra estancos. Es decir, que en ese mismo sentido está el texto del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobados el 19 de septiembre del 2019. Sin embargo, el 24 de septiembre del 2019 aprobamos en esta Cámara de Diputados una redacción que sí contiene un punto y coma después de la palabra estancos. Es decir, aprobamos una adición que sí cambia el sentido de la lectura y de comprensión del enunciado. De la misma forma, el proyecto de redacción de la minuta del Senado mantiene el punto y coma, que a nuestro parecer, y reiteramos, no es el signo de puntuación correcto, porque cambia el sentido no solo de la lectura, sino la de interpretación del enunciado. Para ser más precisos, adicionar el punto y coma se entiende que solo las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos quedan prohibidas en los términos y condiciones que fijen las leyes. Es decir, los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la condonación de impuestos quedan estrictamente prohibidas, sin importar los términos y condiciones que fijen las leyes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los monopolios que sí autoriza y aprueba los artículos del 6 al 8 de la Ley Federal de Competencia Económica, como son las funciones que ejerce el Estado de manera exclusiva, las asociaciones constituidas conforme a la legislación de la materia para la potenciación de sus propios intereses, las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que en defensa de sus intereses o del interés general vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales. Es más, en el actual dictamen, y por copiar y pegar, se adicionó un punto y coma que no existe en el texto vigente del artículo 28 y que lo podemos ver en la página 12 y 27. Todos sabemos muy bien, y hay que decirle al pueblo de México, que una de las primeras opciones para interpretar la ley es su forma gramatical. Es decir, la gramática al redactar leyes deja claro el alcance y sentido de las propias palabras y frases. Por eso, en Encuentro Social presentará una reserva que promueva eliminar un signo de puntuación que no está de más y que cambia el sentido en un tema tan relevante como es el monopolio. Quizá no pase nada hoy y mañana tampoco, pero cuando esta reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, vendrán juicios innecesarios para determinar el alcance de este artículo. No se trata de quién hace o no la tarea, tampoco se trata de quién se cuelga una u otra medalla. Aquí venimos a trabajar y a legislar de manera correcta y clara para el pueblo de México. Si bien es cierto, también acompañamos los transitorios primero y segundo, pero es necesario
que la opacidad y la discrecionalidad de los favores fiscales sigan pasando en las 32 entidades federativas. Apelamos a la sensibilidad y apoyo de todas y todos los diputados aquí presentes. Hagamos las cosas bien, no hagamos algo bien a medias. Hagamos todo de una manera clara y precisa. No provoquemos más interpretaciones que la correcta. No dejemos cabos sueltos que compliquen a los gobiernos. No caigamos en los errores de siempre. Hagamos las cosas diferentes. Es cuanto, diputada presidenta.